Hola, hola, mis amores chismosos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy que me quemo de emoción y tengo unas noticias que van a volar cabezas, como dirían por ahí. Bienvenidos a mi canal, su fuente número uno de dramas, romances y chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y hoy, en particular, venimos con una bomba atómica. Prepárense porque el titular ya lo adelantó, Kerem Bürsin podría estar reconciliándose con alguien. Sí, así como lo oyen. Después de meses, años de especulaciones, de rumores que iban y venían, de declaraciones ambiguas y miradas que lo decían todo, parece que las estrellas se están alineando de nuevo. Antes de que nos lancemos de cabeza a analizar cada mínimo detalle, cada foto filtrada y cada declaración oficial o semioficial, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí o si son de los que siempre se olvidan, no los juzgo, me pasa seguido, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, obviamente, para que no se pierdan ni una sola actualización, ni un solo chisme, ni un solo análisis profundo de todas las parejas y exparejas de la farándula turca. Y si ya son parte de esta hermosa familia, pues, muchísimas gracias por el apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta locura llamada Kerem Bürsin y su posible reconciliación. Agárrense fuerte porque este viaje va a ser largo y lleno de giros inesperados. Ok, vamos a empezar por el principio. Recordemos un poquito la historia de Kerem Bürsin y, ustedes ya saben de quién hablamos. No vamos a decir nombres para no levantar fantasmas, pero piensen en una actriz talentosísima, hermosísima, y con una química en pantalla con Kerem que hacía que la televisión prendiera fuego. Exacto, esa misma. Su romance fue un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de una serie que rompió récords de audiencia a nivel mundial, una serie que nos hizo creer en el amor verdadero, en las almas gemelas y en los finales felices. Y ellos, fuera de la pantalla, parecían ser la encarnación perfecta de todo eso. Risas, complicidad, miradas llenas de amor, viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, todo apuntaba a que estábamos presenciando el nacimiento de una pareja para la historia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida real, seamos honestos, los cuentos de hadas a veces terminan. De repente, sin previo aviso, llegaron los rumores de crisis. Primero, tímidamente, como susurros en los foros de Internet. Luego, con más fuerza, en las revistas del corazón y en los programas de televisión. Y finalmente la confirmación oficial, Kerem y, ya saben quién, habían terminado su relación. El shock fue masivo. Los fans devastados. Las teorías conspirativas, por supuesto, se multiplicaron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa magia? Las razones oficiales nunca fueron del todo claras. Se habló de agendas incompatibles, de presión mediática, de diferencias irreconciliables. Pero la verdad es que probablemente solo ellos dos saben lo que realmente sucedió. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas. Kerem se concentró en su carrera, protagonizando nuevas series, viajando por el mundo, trabajando en proyectos solidarios. Ella también siguió adelante, brillando en nuevos papeles, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero a pesar del tiempo y la distancia, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para muchos fans. Seguían buscando señales, interpretando cada mirada, cada comentario, cada gesto como una posible pista de que un reencuentro era posible. Y ahora, señoras y señores, parece que esos fans tenían razón. ¿De dónde viene esta nueva ola de rumores? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Todo empezó con una foto. Una foto aparentemente inocente publicada en la cuenta de Instagram de un amigo en común. En la foto se ve a Kerem y a, ya saben quién, compartiendo una mesa en un restaurante. No están sentados uno al lado del otro, pero sí lo suficientemente cerca como para generar un terremoto en las redes sociales. La foto, por supuesto, se viralizó en cuestión de minutos. Los comentarios se multiplicaron, las teorías se desataron y los fans entraron en un estado de histeria colectiva. ¿Era una simple coincidencia? ¿Un encuentro casual entre amigos? ¿O algo más? Pero la cosa no quedó ahí. Después de la foto, empezaron a surgir otros indicios. Testigos que aseguraban haberlos visto juntos en secreto, fuentes cercanas a ambos que confirmaban que habían retomado el contacto, mensajes enigmáticos en sus redes sociales que parecían dirigidos el uno al otro. Todo apuntaba a que algo estaba pasando entre Kerem y, ya saben quién. Y ahora llegamos al titular de nuestro vídeo, Kerem Bürsin lo confirma. ¿Qué confirmó exactamente Kerem? Bueno, no fue una declaración oficial, con alfombra roja y conferencia de prensa. Pero sí fue algo mucho más sutil, mucho más personal y quizás, por eso mismo, mucho más significativo.
En una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre su vida amorosa, Kerem respondió con una sonrisa enigmática: estoy abierto al amor. Creo que el amor es algo hermoso y que siempre hay que estar dispuesto a recibirlo. Hasta ahí, nada demasiado revelador. Pero luego cuando le preguntaron directamente sobre, ya saben quién, Kerem dijo: siempre la he admirado mucho como persona y como profesional. Tenemos una conexión especial que va más allá de lo que la gente pueda pensar. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una conexión especial. ¿Qué significa eso? Pues para mí significa que la puerta a la reconciliación está abierta. Que a pesar del tiempo y la distancia, el cariño y el respeto mutuo siguen ahí. Que quizás, después de todo, su historia de amor no ha terminado. Por supuesto, esto no es una confirmación definitiva. No podemos asegurar al 100% que Kerem y, ya saben quién, están juntos de nuevo. Pero sí podemos decir que hay señales muy claras de que algo está pasando. Y como buenos chismosos que somos, vamos a seguir de cerca cada movimiento, cada declaración, cada foto filtrada para mantenerlos informados de todo. Pero más allá del chisme y la especulación, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre algo más profundo. Sobre la naturaleza del amor, sobre las segundas oportunidades, sobre la posibilidad de que las relaciones que terminaron mal puedan tener un nuevo comienzo. A veces, las cosas no funcionan a la primera. A veces necesitamos tiempo para crecer, para madurar, para darnos cuenta de lo que realmente queremos. A veces necesitamos alejarnos para valorar lo que teníamos. Y a veces el destino nos da una segunda oportunidad para volver a intentarlo. No sabemos si ese será el caso de Kerem y, ya saben quién. Pero si así fuera, creo que sería una historia inspiradora para muchos. Una historia que nos recordaría que el amor verdadero, a veces, puede superar todos los obstáculos. Ahora, vamos a analizar un poco más en detalle las posibles razones detrás de esta reconciliación, o al menos, este acercamiento. ¿Qué ha cambiado desde su ruptura? ¿Qué los ha llevado a reconectar? En primer lugar, creo que el tiempo ha sido un factor clave. Como dije antes, el tiempo cura muchas heridas. Les ha dado espacio para reflexionar sobre lo que pasó, para aprender de sus errores y para darse cuenta de lo que realmente valoran en una relación. En segundo lugar, creo que la madurez también ha jugado un papel importante. Ambos han crecido mucho como personas y como profesionales desde su ruptura. Han vivido nuevas experiencias, han enfrentado nuevos desafíos y han desarrollado una mayor comprensión de sí mismos y del mundo que los rodea. En tercer lugar, creo que el cariño y el respeto mutuo nunca desaparecieron del todo. A pesar de la ruptura, siempre han hablado bien el uno del otro. Han reconocido el talento y el profesionalismo del otro. Y han mantenido una cierta cercanía, aunque fuera a la distancia. En cuarto lugar, creo que la presión mediática ha disminuido un poco. Durante su relación, estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento era analizado, cada palabra era interpretada. Ahora, la atención se ha dispersado un poco y eso les da más espacio para reconectar sin tanta presión. Y por último, creo que la nostalgia también puede haber jugado un papel importante. A veces recordamos los buenos momentos con más intensidad que los malos. Recordamos las risas, la complicidad, el amor. Y olvidamos las peleas, los desacuerdos, el dolor. Pero como dije antes, no todo es color de rosa. También hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. El principal, quizás, es el orgullo. A veces es difícil dejar de lado el orgullo y admitir que nos equivocamos. A veces es difícil perdonar y olvidar. Otro obstáculo podría ser el miedo. Miedo a volver a sufrir, miedo a que las cosas no funcionen, miedo a que la historia se repita. Y por supuesto, también están las terceras personas. Ambos podrían estar involucrados en otras relaciones, lo que complicaría aún más la situación. Pero a pesar de todos estos obstáculos, creo que la posibilidad de una reconciliación sigue siendo real. Y como fans, solo podemos esperar lo mejor y desearles que tomen la decisión que los haga más felices. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y, ya saben quién, deberían reconciliarse? ¿Creen que su historia de amor tiene un final feliz? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y recuerden, esto es solo una especulación. No tenemos la verdad absoluta. Pero sí tenemos mucha información y mucha pasión por el chisme. Así que sigan sintonizados, porque vamos a seguir cubriendo esta historia con todo detalle. Y antes de despedirme, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de algo importante. He visto muchos comentarios en mis vídeos, algunos muy positivos y otros no tanto. Quiero recordarles que el respeto es fundamental.
Podemos opinar diferente, podemos tener gustos diferentes, pero siempre debemos hacerlo con respeto hacia los demás. Y por supuesto con respeto hacia los artistas de los que hablamos. Recuerden que detrás de cada personaje, de cada foto, de cada declaración, hay personas reales con sentimientos reales. Y ahora sí, volviendo al tema principal, creo que lo más importante es desearles lo mejor a Kerem y ya saben quién. Que sean felices, tomen la decisión que tomen. Y que si deciden darse una segunda oportunidad, que la aprovechen al máximo. Hemos llegado al final de este vídeo, mis chismosos adorados. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Resumiendo brevemente, hemos hablado sobre los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y ya saben quién. Analizamos los indicios que apuntan a un acercamiento. Exploramos las posibles razones detrás de esta reconciliación y reflexionamos sobre la naturaleza del amor y las segundas oportunidades. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que este canal no sería nada sin ustedes. Ahora, quiero que me cuenten qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre esta posible reconciliación y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro. Dejen sus comentarios abajo, los leo todos, o al menos intento leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Si lo encuentran interesante, compártanlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Porque aquí en su canal de chismes favorito, siempre tenemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, mis amores chismosos. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el chisme nunca descansa. Chao, chao.